¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las actitudes que realmente tocan el corazón de Dios? A lo largo de toda la Biblia, el Señor no solo nos entrega mandamientos o enseñanzas, también nos revela cuáles son las actitudes que Él decide bendecir abundantemente. Porque seamos sinceros, todos anhelamos esas bendiciones divinas que llenan el alma de paz, alegría y sentido. Pero muchas veces nos preguntamos cómo podemos alinearnos mejor con lo que Dios desea de nosotros. Hoy no quiero simplemente mencionarte actitudes y dejarlo ahí. Hoy quiero guiarte más profundo hacia el por qué estas actitudes producen un impacto tan transformador en nuestra relación con Dios. Y lo maravilloso es esto: estas actitudes no solo preparan el camino para recibir bendición, sino que moldean nuestro carácter, nos acercan al propósito eterno de Dios para nuestras vidas y nos ayudan a vivir con plenitud. Porque Dios, en su infinita sabiduría, no solo ve lo que hacemos, Él observa el corazón con el que lo hacemos. A veces pensamos que sus bendiciones están lejos o que son un privilegio para unos pocos. Pero la verdad es que Dios está más cerca de lo que imaginamos. Y su deseo es bendecirnos a cada paso. Eso sí, hay un ingrediente clave: nuestra actitud. No se trata de hacer obras para ganar favores, sino de cómo enfrentamos la vida, cómo tratamos a los demás y cómo respondemos ante los desafíos. Por eso, hoy vamos a profundizar en 7 actitudes que Dios no solo observa, sino que promete bendecir abundantemente. Cada una de ellas tiene un poder transformador. Y cuando las abrazamos en nuestra vida diaria, veremos cómo su gracia y su amor nos cubren de maneras que jamás imaginamos. Así que, si te has sentido estancado, confundido o simplemente deseas fortalecer tu relación con Dios, quédate. Porque estas actitudes podrían ser justamente el cambio que tu corazón ha estado esperando. Vamos a comenzar con la primera actitud que Dios bendice abundantemente: la humildad. La humildad es como una llave espiritual que abre puertas que parecían imposibles. Y cuando hablamos de humildad, no nos referimos a una falsa modestia ni a rebajarnos a nosotros mismos. Hablamos de reconocer que, por mucho que logremos, todo proviene de Dios. Y eso mantiene nuestros pies en la tierra y nuestro corazón en el cielo. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¡Qué declaración tan poderosa! Es como si Dios dijera: cuando eres humilde, puedo derramar más gracia, más favor, más bendiciones sobre tu vida. Pero también sabemos que es una de las actitudes más difíciles de cultivar, especialmente en un mundo que nos exige demostrar, competir y sobresalir. Entonces, ¿qué significa realmente ser humilde delante de Dios? Primero, implica reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos su guía cada día. El orgullo dice: yo puedo solo, mientras que la humildad susurra: Señor, te necesito. Y ese reconocimiento abre el camino para que la mano de Dios se mueva con libertad en nuestra vida. Porque cuando dejamos de depender solo de nuestras fuerzas y comenzamos a confiar en su poder, las bendiciones empiezan a fluir. La humildad también se revela en la manera en que tratamos a los demás. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se inclinó para servir. Filipenses 2:3-4. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Puedes imaginar el impacto de vivir así? Nos invita a tratar a las personas con un respeto tan profundo que dejamos de competir y comenzamos a valorar y servir. Y quizá te preguntes: ¿cómo bendice Dios a los humildes? En primer lugar, con paz. El humilde no vive preocupado por su imagen o su éxito, porque entiende que Dios tiene todo bajo control. También bendice con sabiduría. Proverbios 11:2. Con la soberbia viene la deshonra, pero con la humildad está la sabiduría. La humildad abre los ojos, sensibiliza el corazón, nos permite aprender y escuchar la voz de Dios con claridad. Y además nos conecta con las personas. Cuando somos humildes, los demás se sienten atraídos porque encuentran un lugar seguro, sin competencia ni orgullo. Dios bendice esta actitud con relaciones sanas, profundas y genuinas. Ahora es importante aclararlo. Ser humilde no significa ser débil ni permitir que otros te pasen por encima. La humildad es una fortaleza interior dada por Dios.
es la capacidad de mantener la paz aun cuando otros pierden el control. Es reconocer nuestras limitaciones sin sentirnos menos, porque sabemos que Dios es quien suple lo que falta. ¿Y qué ocurre cuando nos falta humildad? El orgullo comienza a alejarnos de Dios, muchas veces sin que lo notemos. El orgullo nos ciega, nos hace creer que no necesitamos a nadie, ni siquiera al Señor, y ahí es cuando las cosas comienzan a desordenarse. Dios resiste al soberbio, no porque no lo ame, sino porque el orgullo levanta barreras que impiden que su gracia fluya. Por eso, cuando adoptamos una actitud humilde, permitimos que Dios nos moldee. Él puede transformarnos, prepararnos y llevarnos a niveles más altos. Y cuando decimos, Señor, aquí estoy, dispuesto a que hagas tu voluntad en mí, las bendiciones comienzan a manifestarse de maneras que nunca imaginamos. Vamos ahora con la segunda actitud que Dios bendice abundantemente, la generosidad. ¿Alguna vez has sentido que cuando das, recibes mucho más de lo que entregaste? Es como un principio que parece universal, pero en la Biblia este principio está claramente establecido. Dios ama al dador alegre, y lo hermoso de la generosidad es que no se limita al dinero. Es una actitud del corazón, una disposición a entregarte en todo lo que haces, con tu tiempo, tus talentos, tu amor y también tus recursos. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Aquí está la clave. ¿Lo ves? No se trata de dar por compromiso ni por presión, sino de hacerlo con gozo, con libertad, con gratitud. La generosidad es una de esas actitudes que Dios no solo observa, Él la multiplica. Y déjame decirte algo, cuando hablamos de generosidad, no hablamos de cantidad, sino de calidad. Jesús mismo nos dio un ejemplo poderoso en la historia de la viuda que entregó 2 pequeñas monedas. Para los demás era insignificante, pero Jesús miró el corazón con el que ella dio, y aquello se volvió más valioso que todas las grandes ofrendas de los ricos. Es un recordatorio profundo. La generosidad no se mide por el tamaño de lo que das, sino por la intención con la que lo haces. Y quizá te preguntes, ¿cómo bendice Dios la generosidad? Primero, la generosidad te cambia a ti. Cuando te acostumbras a dar, ya sea tiempo, atención o recursos, tu corazón se vuelve más sensible. Empiezas a ver las necesidades de los demás con compasión. Comienzas a reconocer oportunidades para ayudar, y esto abre un ciclo de bendiciones. Dios ve ese corazón dispuesto. Lucas 6:38. Den y se les dará. Una medida buena, apretada, remecida y rebosante será derramada en su regazo. Es impresionante. Dios promete que cuanto más das, más recibes. Y no solo en lo material, sino en gozo, paz y satisfacción espiritual. La generosidad abre puertas que el egoísmo jamás podrá tocar. La generosidad también construye conexiones humanas. Cuando das sin esperar nada a cambio, los demás lo perciben. Puede ser un gesto simple, ayudar a un amigo, escuchar a alguien que necesita desahogarse, pero esos actos crean relaciones profundas y sinceras. Y aunque no lo haces buscando recibir algo, terminas siendo bendecido por aquellos a quienes has dado. Y sí, Dios también bendice la generosidad multiplicando lo que tienes. Quizá lo has vivido. Después de dar, te das cuenta de que tus recursos rinden más de lo que esperabas. Es como si, en el momento en que confías en Dios y decides ser generoso, Él se encargara de estirar lo que tienes para que alcance. No es un intercambio, como si Dios nos debiera algo. Es su forma de mostrarte que puedes confiar plenamente en Él, incluso cuando sientes que tienes poco para ofrecer. Otro aspecto hermoso de la generosidad es que nos recuerda que todo lo que tenemos viene de Dios. Cuando somos generosos, reconocemos que no somos dueños absolutos. Dios nos da para que también podamos compartir. Es una cadena divina de bendiciones. Dios te bendice, tú bendices a otros y otros continúan la bendición. Es como un río que fluye sin detenerse. Y claro, la generosidad produce alegría. Está comprobado que las personas generosas suelen ser más felices y más satisfechas con su vida. Es un fruto natural. Cuando ayudas, cuando das, cuando haces una diferencia, even en algo pequeño, tu corazón
se llena de gozo. Esa expresión, esa gratitud, esa sonrisa de alguien a quien bendijiste, ya es una bendición en sí misma. Ahora continuemos con la tercera actitud que Dios bendice abundantemente, y esta es la paciencia. La paciencia es una virtud que muchas veces sentimos que se nos escapa de las manos, ¿verdad? En un mundo donde todo es inmediato, donde queremos resultados al instante, tener paciencia puede parecer casi una misión imposible. Sin embargo, Dios nos enseña que la paciencia no es solo una actitud que debemos cultivar, es una de las que Él más bendice. ¿Y por qué? Porque la paciencia nos permite confiar en su tiempo y en su plan. Imagina esto, a veces estamos tan desesperados por ver resultados, alcanzar metas o resolver un problema, que olvidamos algo fundamental. Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta verdad es profunda. Cuando aprendemos a esperar en Dios con paciencia, descubrimos que cuando Él actúa, lo hace de manera perfecta, mucho mejor de lo que nosotros hubiésemos planeado. La paciencia nos lleva a algo esencial, la confianza en Dios. Cuando esperamos con paciencia, nuestro corazón declara: Dios, sé que tienes el control. Aunque ahora no entienda, aunque no vea la salida, confío en que en tu momento todo se acomodará. Y es que, muchas veces, en nuestra impaciencia, tomamos decisiones apresuradas que nos pueden llevar por caminos difíciles. Pero la paciencia nos protege de la ansiedad, del miedo, y nos permite descansar en el plan de Dios. Y aquí viene una verdad importante. La paciencia no significa pasividad. A veces confundimos esperar en Dios con no hacer nada, pero la paciencia bíblica es activa. Es seguir haciendo lo correcto, seguir sembrando, seguir confiando. Aunque no veamos resultados inmediatos, Dios bendice esa actitud de persistencia. Santiago 5:7-8. Sean pacientes como el agricultor que espera la preciosa cosecha del campo. Es decir, aunque hoy no veas frutos, sigue cuidando, sigue trabajando, porque la cosecha llegará. Dios honra al que permanece firme. Dios también bendice la paciencia porque, a través de la espera, moldea nuestro carácter. Hay lecciones que solo se aprenden en el proceso. Piensa en Abraham, que esperó años para ver cumplida la promesa de un hijo, o en José, vendido como esclavo y luego encarcelado antes de convertirse en gobernador de Egipto. Ambos tuvieron que aprender paciencia. Y aunque seguro hubo momentos de frustración, Dios recompensó su paciencia de una manera extraordinaria. Además, la paciencia transforma la forma en que tratamos a los demás. En nuestras relaciones, con amigos, familia, pareja, compañeros, la falta de paciencia suele generar conflictos. ¿Cuántas veces hemos dicho algo hiriente simplemente porque no esperamos lo suficiente para escuchar? Dios bendice a quienes son pacientes con los demás, porque al hacerlo, reflejamos el amor y la gracia que hemos recibido de Él. Proverbios 14:29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que se precipita muestra necedad. La paciencia nos ayuda a comprender mejor, a no juzgar tan rápido y a construir relaciones más sanas y profundas. Y lo más hermoso es que la paciencia refleja el corazón de Dios. Piensa en cuánta paciencia Él tiene con nosotros. ¿Cuántas veces hemos fallado, tropezado, tomado decisiones equivocadas? Y aún así, Dios sigue a nuestro lado. Él es paciente porque sabe que estamos en proceso. Nos da oportunidades para crecer, aprender y avanzar. Otra bendición que Dios derrama sobre la paciencia es la paz. Cuando tienes paciencia, ya no vives preocupado por lo que aún no sucede o por lo que no has logrado. Sabes que Dios está obrando y eso trae una tranquilidad profunda. La impaciencia genera estrés, ansiedad y frustración. La paciencia, en cambio, produce calma y nos recuerda que todo estará bien, porque Dios tiene un plan y su plan es perfecto. Pero claro, ser paciente no es fácil, especialmente cuando estamos en medio de una situación que nos desafía. Todos hemos estado ahí, esperando una respuesta, una oportunidad, un cambio. Y es justo en esos momentos donde más necesitamos recordar esta verdad. Dios bendice la paciencia, porque sabe que en la espera hay un tesoro.
En ella aprendemos a depender más de Él, a fortalecer nuestro espíritu y a ver las cosas desde una perspectiva más amplia, eterna y amorosa. La cuarta actitud que Dios bendice abundantemente es la gratitud. La gratitud es una de esas actitudes que, cuando la practicamos, transforma por completo nuestra perspectiva de la vida. Y lo más increíble es que, cuando somos agradecidos, abrimos la puerta a más bendiciones. Es como si un corazón agradecido creara espacio para que Dios lo llene aún más. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces damos por hecho las cosas buenas que tenemos? Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que falta o en lo que no salió como esperábamos, que olvidamos todo lo que ya tenemos. Pero cuando comenzamos a ser conscientes de cada detalle que Dios ha puesto en nuestra vida, desde lo más pequeño hasta lo más grande, algo dentro de nosotros cambia. Nos damos cuenta de que, aunque no tengamos todo lo que deseamos, Dios ya nos ha dado mucho más de lo que realmente necesitamos. 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Aquí está el secreto. La gratitud no es solo para los días buenos, sino también para los momentos difíciles. Y sé que suena desafiante, pero es precisamente en esos momentos cuando la gratitud tiene mayor poder. Ser agradecidos incluso en medio de la prueba es una declaración de fe. Señor, confío en que tú estás obrando algo bueno, aunque aún no lo vea con claridad. Y te aseguro que cuando cultivamos esta actitud, Dios nos bendice de muchas maneras. Primero, nos da paz. La gratitud nos libera de la ansiedad de querer más y más. Nos ayuda a vivir el presente con plenitud, porque reconocemos lo que ya tenemos. Cuando agradeces, dejas de enfocarte en lo que falta y comienzas a ver las bendiciones que están frente a ti, y eso, inevitablemente, produce alegría. La gratitud también transforma nuestras relaciones. ¿A quién no le gusta sentirse valorado? Cuando eres agradecido con las personas que te rodean por sus gestos, su apoyo, su presencia, creas un ambiente de amor y respeto, y Dios bendice ese tipo de ambiente. Colosenses 3:15, que la paz de Cristo gobierne en sus corazones y sean agradecidos. ¿Ves cómo la gratitud está conectada con la paz? Cuando eres agradecido, encuentras paz para ti mismo y ayudas a crear paz alrededor de ti. Dios también bendice la gratitud multiplicando lo que ya tienes. Este es un principio espiritual extraordinario. Cuando agradeces lo poco, Dios te confía más. Lo vemos en la parábola de los talentos. Quienes fueron fieles y agradecidos con lo poco, recibieron mucho más. Cuando somos agradecidos por lo que tenemos, sea en lo material, en nuestras relaciones, en nuestra salud, estamos diciendo, Dios, confío en que lo que me has dado es suficiente y sé que tú puedes bendecirlo y multiplicarlo. La gratitud también nos hace más resilientes. La vida no siempre es fácil. Todos enfrentamos momentos difíciles, pero cuando tenemos un corazón agradecido incluso en las pruebas, encontramos fuerzas para seguir. Es como si la gratitud nos diera una nueva perspectiva. Nos recuerda que, a pesar de las dificultades, Dios sigue siendo fiel, sigue obrando, y siempre hay algo por lo cual dar gracias. En lugar de hundirnos en la queja, la gratitud nos levanta y nos ayuda a ver oportunidades donde antes veíamos obstáculos. Y no podemos olvidar que la gratitud es también una forma de adoración a Dios. Cuando le damos gracias no solo por lo que nos ha dado, sino por quién Él es, estamos reconociendo su bondad, su amor y su fidelidad. Salmo 104. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre. Así es como nos acercamos al Señor, con un corazón agradecido. Y cuando lo hacemos, experimentamos su presencia de una manera más profunda y real. La gratitud, además, nos protege del orgullo. Cuando alcanzamos logros o metas, podemos caer en la tentación de pensar que todo fue solo por nuestro esfuerzo. Pero la gratitud nos recuerda que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Nos mantiene humildes y conscientes de nuestra dependencia de Él. Y esta combinación de humildad y gratitud es una actitud que Dios bendice abundantemente. Y hay algo más. La gratitud es contagiosa. Cuando alguien habla con gratitud, inspira a otros a hacer lo mismo.
¿Has notado cómo cambia el ambiente cuando, en una conversación, alguien decide enfocarse en las bendiciones en lugar de las quejas? La gratitud crea un ambiente positivo, lleno de esperanza. Es una actitud que no solo transforma al que la practica, sino también a todos los que lo rodean. La quinta actitud que Dios bendice abundantemente es la obediencia. Esta es una de esas actitudes que quizás no siempre resulta fácil, pero sin duda tiene un impacto profundo en nuestra relación con el Señor, porque la obediencia no es simplemente seguir reglas o mandamientos porque toca. En realidad, es una respuesta de amor, de confianza, de decirle a Dios: Padre, creo que tus caminos son mejores que los míos. La Biblia está llena de ejemplos donde la obediencia abre puertas de bendición. Piensa en Abraham. Dios le pidió algo que humanamente parecía impensable: dejar su tierra, su seguridad, su familia, para ir a un lugar desconocido. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció, sin cuestionar, porque confiaba en que Dios tenía un plan. Y mira cómo lo bendijo el Señor. Lo hizo padre de una gran nación, le dio descendientes incontables y lo llenó de favor. Ahora, quiero invitarte a ver la obediencia no solo como seguir instrucciones, sino como una actitud del corazón que desea honrar a Dios. La verdadera obediencia nace del amor y la confianza, no de la obligación, y Dios respalda esa actitud con promesas poderosas. Deuteronomio 28, 1-2. Si obedeces fielmente al Señor tu Dios y cumples cuidadosamente todos sus mandamientos, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán si obedeces al Señor tu Dios. ¡Qué promesa tan increíble! Dios no nos pide obediencia por pedirla. Nos la pide porque sabe que cuando seguimos sus caminos, las bendiciones llegan de forma natural, abundante y constante. La obediencia también nos protege. Muchas veces, cuando no entendemos por qué Dios nos pide hacer o dejar de hacer algo, nos frustramos. Desde nuestra perspectiva limitada, no siempre parece tener sentido, pero Dios ve más allá. Su sabiduría es infinita. Y cuando Él nos pide obediencia, es porque sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando nosotros no lo entendemos todavía. La obediencia nos mantiene dentro de su plan, y ese es el lugar más seguro del mundo. Una de las grandes bendiciones de la obediencia es que nos da libertad. Puede sonar contradictorio, pero es verdad. Cuando obedecemos a Dios, en lugar de sentirnos limitados, experimentamos una libertad interior profunda. ¿Por qué? Porque dejamos de luchar con nuestras propias ideas, con caminos que muchas veces nos llevan al caos, y nos entregamos a la voluntad perfecta de Dios. Ya no cargamos solos con el peso de decidir cada paso. Sabemos que Él nos guía. Jesús lo dijo claramente. Juan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos. La obediencia es una expresión de amor. Cuando obedecemos a Dios, le estamos diciendo: Señor, te amo lo suficiente como para confiar en que lo que me pides es lo mejor para mí. Y claro, la obediencia trae paz interior. Cuando sabes que estás caminando dentro del plan de Dios, cuando haces lo que Él te pide, hay una paz que nada ni nadie puede robarte. No importa los desafíos que enfrentes, sabes que estás bajo su cobertura. Esa paz es una de las mayores bendiciones que podemos experimentar. Pero no olvidemos que la obediencia también requiere sacrificio. A veces, lo que Dios nos pide va en contra de lo que nosotros queremos, sentimos o pensamos que es mejor. Y es ahí donde nuestra fe es probada. Es decirle al Señor: aunque no entienda, aunque no me guste, te obedezco porque confío en ti. Un ejemplo supremo de esto es Jesús en Getsemaní. Él sabía lo que venía: la cruz, el dolor, el sufrimiento. Y aún así oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa obediencia total trajo la mayor bendición de todas, nuestra salvación. La obediencia también nos conecta más profundamente con Dios. Cada vez que obedecemos, fortalecemos nuestra relación con Él. Construimos confianza. Él sabe que puede contar con nosotros y nosotros sabemos que podemos confiar plenamente en Él. Se forma un círculo de bendición. Cuanto más obedecemos, más cerca estamos de su corazón y más comprendemos su voluntad. Y es importante recordar algo más.
La obediencia a Dios no siempre será comprendida por los demás. Puede que tomes decisiones basadas en lo que Dios te habló en oración, y otros no lo entiendan o incluso lo cuestionen. Pero al final del día, la bendición viene cuando obedecemos a Dios, no a las expectativas o opiniones de las personas. Y cuando caminamos en obediencia, Dios mismo se encarga de mostrar, tarde o temprano, que su camino siempre fue el mejor. La sexta actitud que Dios bendice abundantemente es el perdón. Y si hay algo que tiene el poder de liberar nuestra vida de cargas innecesarias, es precisamente esta actitud. El perdón, aunque muchas veces no es sencillo de practicar, tiene un poder transformador que abre nuestro corazón para recibir las bendiciones que Dios desea derramar sobre nosotros. El perdón es uno de los pilares más profundos de nuestra fe. Si lo piensas, Jesús vino a mostrarnos el ejemplo más grande de perdón que la humanidad haya visto. Aun estando en la cruz, en medio de un dolor inimaginable, oró por quienes lo estaban crucificando y dijo, Lucas 23:34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿No es impresionante? Si Jesús, en su momento de mayor sufrimiento, pudo perdonar a quienes lo lastimaban, entonces entendemos que el perdón no solo es necesario, es una puerta directa a la paz y a la libertad. Ahora, sé que perdonar no siempre es fácil. Hay heridas que calan hondo, hay palabras que duelen, traiciones que marcan, recuerdos que parecen no querer irse. Y a veces sentimos que, si perdonamos, estamos dejando que la otra persona se salga con la suya. Pero la verdad es que el perdón no es para la otra persona, es para nosotros. El resentimiento y la amargura son cadenas que nos atan, que roban nuestra paz y nos alejan de las bendiciones de Dios. Perdonar nunca justifica el mal que nos hicieron. Perdonar es liberarnos de la prisión emocional donde ese dolor nos había encerrado. La Biblia nos llama a perdonar continuamente. En Mateo, Pedro le hace una pregunta sincera a Jesús. Mateo 18, 21, 22. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Puedes imaginarlo? Jesús nos enseña que el perdón no tiene límites, que no es una opción ocasional, sino una actitud constante que debemos cultivar. Y aquí viene algo maravilloso. Dios bendice a quienes perdonan. Cuando decides soltar el rencor y dejar ir el resentimiento, estás retirando un obstáculo que estaba bloqueando las bendiciones de Dios en tu vida. El perdón abre espacio para que el Espíritu Santo sane, restaure y traiga paz. Y esa paz es profunda, real, sanadora. Te permite avanzar sin quedarte amarrado al pasado. Además, el perdón nos hace más parecidos a Jesús. Si estamos llamados a seguir su ejemplo, el perdón es esencial en ese caminar. Todos hemos fallado, todos hemos ofendido a otros, todos hemos necesitado ser perdonados por Dios. Y si Él, en su inmensa misericordia, nos perdona, ¿cómo no vamos a perdonar nosotros? Otro aspecto maravilloso del perdón es que trae sanidad. Incluso estudios seculares muestran que guardar resentimiento aumenta el estrés, la ansiedad y las enfermedades emocionales. El perdón, en cambio, tiene un poder sanador increíble. Es como permitir que una herida que ha permanecido abierta finalmente comience a cerrar. Pero es importante entender algo. Perdonar no significa permitir que te sigan haciendo daño, ni tampoco significa olvidar lo ocurrido. Perdonar es soltar el resentimiento, pero también aprender, poner límites saludables y proteger tu paz. Puedes perdonar de corazón y aún así decidir que es mejor mantener distancia. El perdón no te hace débil, te hace fuerte. Dios también bendice el perdón porque restaura nuestras relaciones. Las relaciones humanas nunca son perfectas. Todos tendremos conflictos, malentendidos y momentos difíciles. Pero cuando el perdón forma parte de nuestra vida diaria, nuestras relaciones se vuelven más sanas, profundas y duraderas. En vez de acumular heridas, el perdón sana, reconstruye y fortalece. Y esto agrada a Dios, porque Él nos creó para vivir en comunidad, no aislados ni divididos. Además, el perdón trae claridad espiritual. Cuando vivimos llenos de resentimiento, es como si una nube oscura cubriera nuestro corazón.
nos impide ver con claridad, alimenta pensamientos negativos, nos aleja de la paz y afecta nuestra relación con Dios. Pero cuando perdonamos, esa nube se disipa, nuestro corazón se despeja, nuestra conexión con Dios se fortalece, porque el perdón nos alinea con su carácter, un carácter lleno de misericordia, gracia y amor. Por último, llegamos a la séptima actitud que Dios bendice abundantemente, y esta es la fe. La fe es como ese ancla firme que nos sostiene en medio de las tormentas. Es esa certeza en lo que no podemos ver, pero sabemos que está ahí. Es la convicción profunda de que Dios está obrando, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Y lo maravilloso es que la fe no solo nos conecta con el corazón de Dios, sino que también abre puertas a grandes y poderosas bendiciones. La Biblia define la fe de una manera extraordinaria. Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza, este creer en lo que aún no ha sucedido, es lo que Dios busca en nosotros. ¿Por qué? Porque la fe es la manera en que demostramos que confiamos en su plan, incluso cuando no entendemos el camino. Es esa actitud que dice: Dios, no lo veo todavía, pero creo que tú ya estás obrando a mi favor. Ahora bien, la fe no es una actitud pasiva. No es simplemente esperar cruzados de brazos. La fe es activa. Es una decisión diaria, caminar, avanzar, creer, aun cuando todo se vea difícil. Y es precisamente en esos momentos de prueba donde la fe es más necesaria. Todos podemos decir que tenemos fe cuando todo va bien. Pero la fe que Dios bendice es la que permanece firme cuando todo parece derrumbarse. Dios bendice la fe de maneras asombrosas. Y uno de los ejemplos más claros es la vida de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero pasaron muchos años sin que la promesa se cumpliera. Abraham tuvo que caminar por fe, una y otra vez, creyendo que Dios cumpliría su palabra. Y cuando finalmente nació Isaac, Abraham no solo vio la bendición de su fe, vio el cumplimiento perfecto del plan de Dios. Su vida es un recordatorio eterno de que Dios jamás olvida sus promesas, pero sí espera que nosotros mantengamos la fe en el proceso. Una de las grandes bendiciones de la fe es que nos da esperanza. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias. Cuando tienes fe, no te concentras en los problemas del presente, sino en las promesas de Dios. Y esa esperanza te da fuerzas para levantarte cada día con confianza, sabiendo que Dios está contigo y que su plan es perfecto. La fe también trae paz. Hay algo especial y espiritual en poder decir: no sé cómo, no sé cuándo, pero confío en que Dios tiene todo bajo control. Esa confianza te libera del miedo, de la ansiedad, del estrés, porque al final del día, la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que sí las tiene. Filipenses 4:6-7. No se preocupen por nada, más bien presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. Otra bendición poderosa de la fe es que activa el mover de Dios en nuestras vidas. Jesús, en muchas ocasiones, sanó a personas diciéndoles: tu fe te ha sanado. No fue solo su poder, sino la fe de ellos la que abrió la puerta del milagro. Es un recordatorio de que la fe no es solo una idea, es una fuerza que mueve montañas. Mateo 17:20. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, nada les sería imposible. La fe también nos da resistencia. En la vida enfrentaremos pruebas, desafíos, momentos que parecen demasiado grandes. Pero la fe nos da esa fuerza interior para seguir adelante cuando nuestras fuerzas se acaban. Cuanto más caminamos por fe, más fuerte se vuelve nuestra relación con Dios. La fe nos conecta con su fortaleza. Y cuando confiamos en Él, descubrimos que podemos superar cosas que jamás imaginamos. Algo importante que debemos recordar es que la fe no es una emoción, es una decisión. Es fácil sentir fe cuando todo está bien, pero la verdadera fe es la que decide creer cuando todo lo demás parece colapsar. Es en esos momentos de incertidumbre, cuando no vemos salida,
que la fe nos sostiene. 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. No se trata de lo que ven nuestros ojos, sino de lo que cree nuestro corazón. La fe es tan poderosa que Dios la bendice de maneras que ni imaginamos. Muchas veces, cuando mantenemos la fe en medio de la dificultad, Dios nos sorprende con respuestas, con puertas abiertas, con milagros que superan lo que pedimos o esperamos. Es como si al mantener nuestra confianza firme, Dios abriera las ventanas del cielo y derramara su favor de una manera extraordinaria. Después de haber recorrido estas 7 actitudes que Dios bendice abundantemente, la humildad, la generosidad, la paciencia, la gratitud, la obediencia, el perdón y la fe, quiero que hagas algo por un momento. Respira profundo y míralas como un camino espiritual, no como una lista de tareas. Estas actitudes no son requisitos que Dios exige para amarte, no son cargas que Él te coloca sobre los hombros, no son estándares que debes alcanzar para merecer bendiciones. No, estas actitudes son puertas, puertas que Dios mismo diseñó para llevarte a una vida más plena, más libre y más llena de su presencia. Cuando somos humildes, nos vaciamos del orgullo y Dios nos llena de su gracia. Cuando somos generosos, abrimos nuestras manos y Dios abre los cielos. Cuando somos pacientes, soltamos el control y Dios nos guía con su tiempo perfecto. Cuando somos agradecidos, dejamos de mirar la carencia y Dios nos muestra la abundancia. Cuando obedecemos, rendimos nuestra voluntad y Dios nos lleva por el mejor camino. Cuando perdonamos, soltamos cadenas y Dios sana nuestro corazón. Y cuando caminamos por fe, aún en lo que no vemos, Dios se mueve a nuestro favor. ¿Ves la belleza? Todas estas actitudes nos transforman desde dentro, porque reflejan el carácter de Cristo en nosotros. Y aquí está la verdad final que quiero que lleves en tu corazón. Dios no bendice estas actitudes porque sean correctas. Dios las bendice porque te acercan a Él. Cuando vivimos con estas actitudes, nuestro corazón se alinea con el corazón de Dios y en ese lugar, en esa sintonía espiritual, su favor fluye, su paz gobierna, su presencia se siente y su propósito se cumple. No importa en qué etapa de tu vida estés hoy, no importa si has fallado en alguna de estas áreas, no importa si sientes que te falta mucho por crecer. Dios no te está llamando a la perfección, Dios te está invitando a la transformación. Él te invita hoy mismo a permitirle formar en ti estas actitudes que abren puertas, que traen luz, que desatan bendiciones y que hacen que Cristo sea visto en ti. Así que mi oración es que, desde hoy, el Espíritu Santo te ayude a cultivar cada una de estas actitudes, que puedas ver cambios reales en tu corazón, en tus relaciones, en tu vida espiritual y en tu caminar diario. Y que Dios, que es fiel, bueno y generoso, te bendiga abundantemente mientras decides caminar con humildad, generosidad, paciencia, gratitud, obediencia, perdón y fe. Porque cuando nuestro corazón cambia, nuestra vida entera cambia.